Lo que debes conocer sobre los riesgos en el comercio internacional. Curso práctico. Temario del curso. Tema 6. El riesgo de tipo de cambio. El riesgo de tipo de cambio. En el mercado de divisas y el mercado monetario, los operadores realizan transacciones en moneda extranjera. La actividad comercial, llevada a cabo en una divisa diferente a la propia, puede conllevar riesgos de tipo cambiario y de tipo de interés. El riesgo de cambio, que la empresa tiene con sus activos, nace cuando se adquiere un derecho de cobro u obligación de pago, aplazados en el tiempo y en una moneda distinta de la propia. Desde que se conoce la situación de cobro o pago aplazado en una divisa diferente a la propia, hasta que se hace realmente efectivo, los tipos de cambio pueden sufrir fluctuaciones que afectarán positiva o negativamente la operación. Podemos definirlo como la posibilidad de pérdida de la inversión que tienen los agentes que hayan utilizado divisas extranjeras, un activo muy volátil en el mercado. Se trata de un riesgo que no puede ser eliminado mediante estrategias como la diversificación. El riesgo de tipo de cambio también es conocido como riesgo de divisa. Los inversores que compran activos financieros en moneda extranjera están sometidos a él y deben conocer en qué consiste. Por ejemplo, si un inversor español adquiere o invierte en bonos del Estado mexicano, debe estar atento al tipo de cambio aplicado entre el peso mexicano y el euro, en ese momento, y en el del vencimiento. Neutralizar o minimizar el riesgo que se da naturalmente en el tipo de cambio es posible si recurrimos a determinados instrumentos financieros. Las empresas han de saber que estos instrumentos existen y utilizarlos en su beneficio. Además, dichas herramientas sirven tanto al empresario que importa como al que exporta, y en operaciones de compra o de venta. Un ejemplo de estos instrumentos es la compraventa de una moneda en un determinado plazo, a través de un contrato forward. Este mecanismo establece un tipo de cambio concreto que se aplicará al vencimiento, en el momento de formalizar y firmar el contrato. Veamos un ejemplo para entenderlo mejor. Una empresa española que posee excedentes de productos en euros necesita dólares para una transacción con una empresa de Estados Unidos. Imaginemos el mismo escenario, pero al revés, una empresa americana, con excedente en dólares, necesita euros. Ambas compañías se encuentran y acuerdan intercambiar las divisas, utilizando un contrato en el que se establece una cantidad de divisas por el mismo valor. Ajustarse a los tipos de cambios vigentes al momento de formalizar el acuerdo. Establecer un vencimiento determinado. Acordar un tipo de interés concreto para los préstamos. Todas esas situaciones mencionadas también tienen sus desventajas. Entre estas, por ejemplo, que las empresas implicadas puedan perder sus beneficios si el tipo de cambio que tuvieran las divisas fluctúa. Con los tipos de contratos indicados, las operaciones ya van vinculadas a un determinado tipo de cambio, establecido de antemano, y tendente a reducir los riesgos. Por tanto, dada la situación, se deberá elegir si merece, o no, la pena, renunciar a los posibles beneficios de una subida de precio de la divisa. Todo dependerá de lo conservadora que sea la empresa, y lo que tenga que perder. Si una empresa opera con divisas, estos serán los tipos de riesgo de cambio a los que se podrá exponer. Riesgo contable. Se produce cuando la empresa trabaja con diferentes divisas y las utiliza para su contabilidad. Es conocido como el riesgo de conversión en la contabilidad. Se da más en aquellas empresas que exportan a otros países. En el caso de España, fuera de la zona euro. Asociado a este riesgo está el denominado de consolidación, cuando la empresa elabora estados financieros individuales y consolidados, recurriendo a diferentes monedas y operando con varios países. Riesgo económico. Este riesgo se puede manifestar de varias formas, aunque lo más común es que sea provocado porque la empresa opera con monedas diferentes a la suya habitual, que es característica de su actividad.
A la hora de informar sobre las cuentas anuales, los responsables de la empresa pueden usar cualquiera de estas monedas, lo que puede dar lugar a errores. El riesgo económico también se presenta cuando la empresa no utiliza ni opera en divisas, pero las materias primas que moviliza sí tienen como referencia otras monedas. Igualmente, sucede cuando la competencia utiliza divisas, o los precios de ciertos productos involucrados en su actividad se fijan en mercados internacionales. Esto es frecuente en los departamentos de inversión de grandes empresas, como, por ejemplo, las compañías de seguros. Riesgo transaccional. Hace referencia a las operaciones mercantiles que se han realizado en divisas y que aún no están vencidas. La cantidad total de estas transacciones, atendiendo a los términos de la moneda local, va a depender del tipo de cambio que haya en el mismo momento de su valoración. Medición del riesgo cambiario. Si se opera con divisas, se debe tener en cuenta que cualquier operación mercantil o de inversión implica un riesgo. No existe el riesgo cero en este tipo de transacciones. Por tanto, hay un factor de exposición que se asocia a cada tipo de cambio para una moneda. Dentro de un organismo, la administración, la evaluación y el análisis del riesgo cambiario no deben ser competencia exclusiva del área financiera. La gerencia y la directiva también han de estar informadas y adoptar decisiones al respecto. De esta manera, si ocurre el peor pronóstico, el peso de la responsabilidad no recaerá solo en un área, ya que los dueños o los gerentes han respaldado las operaciones. Sabiendo esto, existen metodologías para medir estos peligros y acertar al decidir. El más conocido es el modelo VAR, que indica cuál sería la peor pérdida esperada para la empresa en un periodo de tiempo. Dichos cálculos siempre utilizan métricas normales o medias, que se dan en el mercado de forma habitual. O sea, juegan siempre con unas estadísticas posibles o creíbles. El método VAR se aplica en otras áreas técnicas y arroja un intervalo de confianza en el que se mueve la operación, que estaría entre el 95 y el 99%. Por su propia naturaleza, las empresas que realizan las siguientes transacciones se enfrentan más habitualmente al riesgo de tipo de cambio. Importaciones y exportaciones. Si se realizan contratos en moneda extranjera, se deberán emplear divisas. Y esta operación está supeditada a la fluctuación de los tipos. Inversiones directas. Por ejemplo, si se posee una filial con un balance en divisas, todas las variaciones del tipo de cambio afectarán a la valoración de esa filial, y, por tanto, acabarán modificando la del grupo empresarial al que pertenezca. Además, los flujos financieros y comerciales, entre una y otra, matriz y filial, se sustancian usando dos monedas. En consecuencia, están sometidos al mismo riesgo. En el caso de la eurozona, es diferente, pues se trata de la misma divisa. Préstamos al extranjero. Si la divisa del préstamo se deprecia, será malo para el prestamista y bueno para el prestatario. Estas situaciones son habituales entre las multinacionales, cuando la empresa matriz hace un préstamo a la filial extranjera. Las entidades bancarias también asumen este riesgo, cuando entre sus servicios están los de conceder préstamos en otra moneda, que no es la local. Empréstitos de mercados de capitales internacionales. Se trata de un modelo de captaciones de dinero de usuarios, por parte de una entidad de crédito, a través de valores en serie que ponen a la venta. Si la divisa en la que se ha emitido dicho empréstito se deprecia en relación con la del inversor, éste perderá dinero. Los riesgos de estas operaciones pueden ser más o menos altos, todo depende del producto financiero que se comercialice. Riesgos de tipo de cambio en empresas no financieras. Aunque por el tipo de actividad que llevan a cabo, las empresas financieras son las que más riesgo de tipo de cambio asumen, cualquier organización puede vérselas con las fluctuaciones en el mercado de divisas. A modo de ejemplo, vamos a dividir en tres las situaciones en las que cualquier negocio puede toparse con algunos problemas. El riesgo económico. Los pagos y cobros de cualquier empresa
pueden variar al modificarse ciertos tipos de cambio. Conviene saber que existen determinados productos en el mercado internacional, cuyo precio está determinado siempre en una moneda, y nunca varía. Por ejemplo, en la determinación de divisa del petróleo, se utiliza el dólar, a nivel mundial y para cualquier país. Así, si una empresa vende derivados de esta materia prima, a cambio de yenes, sus ingresos no van a verse alterados por la fluctuación del yen, sino por la del dólar. El riesgo transaccional. Siempre que se compra o vende al extranjero, se deberá utilizar la moneda del país en cuestión. Esto significa que la empresa estará expuesta a las fluctuaciones, y que pueden ir a favor o en contra de sus intereses. La excepción a esto es la eurozona, donde se puede operar con todos los países europeos que utilicen el euro, sin ninguno de estos riesgos. El riesgo contable. Siempre que en un proceso comercial intervenga una divisa, puede haber cierta confusión con la contabilidad. La forma en la que el departamento de compras refleje dicha operación será crucial para prevenir los contratiempos en este aspecto. Puedes ampliar esta información en el PDF de la sesión.